Bien, para la serie Taylor lo que vamos a ver es lo siguiente, que se va a presentar dos tipos de ejercicios en lo que puede preguntarles, pero antes tenemos que saber qué es una serie Taylor. Una serie Taylor es un polinomio donde nosotros vamos a necesitar un grado, el cual lo representamos con la variable n, es decir, n representa para nosotros el grado del polinomio. F sería la función, vamos a necesitar de una función, puede ser trigonométrica, logarítmica, polinómica, cualquier función. Y vamos a necesitar una aproximación a la cual queremos llegar. En este caso vamos a necesitar este dato de x sub 0. Ese x sub 0 nos lo tiene que dar, ¿sí? Entonces, esos son los datos que necesitamos. Un grado de polinomio, una función, un x sub 0. Entonces, el polinomio para la serie Taylor es el siguiente, el que podemos ver acá en esta fórmula, donde está primero la función, el valor de x sub 0, la primera derivada de x sub 0 sobre 1 factorial por x menos x sub 0 elevado a la 1 más la segunda derivada de x sub 0 sobre 2 factorial por x menos x al cuadrado más la tercera derivada de x sub 0 sobre 3 factorial x menos x al cubo, y así sucesivamente. De forma general se representa como f, la derivada de la función, la n, de x sub 0 sobre n factorial por x menos x sub 0 elevado a la n. Entonces esa es la serie Taylor. Nosotros tenemos que saber hasta qué grado queremos llegar en esta serie Taylor. Por ejemplo, si n vale 1, llegaríamos hasta acá en la serie Taylor. La serie Taylor solamente tendríamos que utilizarlo hasta este lugar para n igual a 1. Pero si nos dice para un grado de polinomio 2, tendríamos que hacerlo hasta acá, por ejemplo, para n igual a 2. Y así sucesivamente, si nos dicen n igual a 3, tendríamos que hacerlo hasta acá. Si nos dice n igual a 4, entonces tendríamos que hallar ya aquí el cuarto término, que va a ser la cuarta derivada de x sub 0 sobre 4 factorial por x menos x sub 0 elevado a la 4. Y así sucesivamente, tenemos que ir viendo qué grado de polinomio tenemos. La función ya les dije que nos tiene que dar, puede ser polinómica, logarítmica, trigonométrica o una mezcla. Y este valor de x sub 0 también lo tenemos que conocer. Bien, entonces podemos calcular el error por truncamiento asociado al polinomio de x. Es como decir, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de APF, donde encontrábamos el resultado exacto, donde teníamos que f era igual a, mejor dicho, el resultado exacto de x era igual a f más una g de x? Esto es como si fuera esto la f de x y esto fuera la g de x. Es decir, lo que vamos a truncar a todo ese resultado lo vamos a representar con Rn de x. En otras palabras, por ejemplo, cuando n sea igual a, aquí lo vamos a remarcar, si n es igual a 1, todo lo que se estaría truncando sería todo esto, ¿cierto? Los demás términos de la serie Taylor. Entonces todo eso estaríamos nosotros eliminando. Si n es igual a 2, estaríamos eliminando todos estos términos de acá. Entonces todo eso es lo que vamos a truncar, todo eso es lo que vamos a truncar. Todo esto que vamos a truncar, entonces, sería lo que vamos a almacenar en esta variable r. Si n fuera igual a 3, todo esto se estaría truncando, ¿sí? Entonces, a eso se refiere r de x. Ahora, cuando nosotros sumamos el siguiente término, r, tendríamos que sumarle a esta parte de acá. Este sería su r de 1. A ver, lo vamos a borrar esto otra vez para que se entienda mejor, ¿sí? Cuando n es igual a 1, su r de 1 es este de acá. Este sería el r de 1. Es decir, el segundo término. Todo esto más esto haría el polinomio de x. Ahora, cuando n igual a 2, este sería su r de 2. ¿Por qué les digo eso? Porque la fórmula nos dice que r es igual a n más 1. Cuando n es igual a 1, como pueden ver, n más 1 sería 2. Quiere decir que sería la segunda derivada de x sub 0 sobre n más 1 factorial sería 2. X menos x sub 0, n más 1. Si n era igual a 1, entonces 1 más 1 se hace 2. Por eso les digo que r de 1 es este segundo, el siguiente término de esta función de Taylor. Cuando n sea igual a 2, el r de 2 va a ser esto de acá, lo que sería el tercer término.
Cuando n sea 3, su r de 3 va a ser el siguiente, que va a ser xt elevado a la 4, ¿cierto? La cuarta derivada elevado a la 4 sobre 4 factorial. Eso es r. Entonces, de esa manera lo vamos a hallar con esta fórmula, que es n más 1. Ahora, lo que les decía es que la función la podríamos expresar de esta manera, que va a ser igual al polinomio de x. Por ejemplo, si es n igual a 1, sería hasta acá, el polinomio de x, todo esto, más su Rn de x, que sería esta parte, segunda parte, ¿cierto? Esto de acá, lo que viene. Entonces, todo esto podríamos afirmar que va a ser el polinomio de, o mejor dicho, la función. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Utilizar polinomio y R. El polinomio de grado n y R de n. Ambos van a representar a la función. Veamos entonces ya un ejemplo directamente. Vamos a borrar todo esto. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos da. En algunos casos nos da n y en otros nos da r. Para entenderlo mejor lo voy a escribir acá. Les decía que para este tipo de ejercicios necesitamos conocer la función. La función es necesaria conocerla, ¿sí? Tenemos que conocer la f de x. Ahora también tenemos que conocer x. Tenemos que conocer x sub 0. Estos tres datos son necesarios. Tienen que darnos de alguna manera en el ejercicio. Lo que puede ser que nos dé o no nos dé sería lo siguiente. Si nos dan n, es decir, nos dan el valor de n, entonces tenemos que encontrar r. Lo que nos va a pedir encontrar es r en este caso. Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer, encontrar r. Ahora, la otra alternativa es que si nos dan r, si tenemos de dato r, lo que vamos a tener que encontrar es n, lo contrario. Para ambos casos, como les decía, es necesario conocer estos tres datos. Entonces tenemos que distinguir qué es lo que tenemos. Si tenemos n, entonces hallamos r. Si tenemos r, hallamos n. El mismo enunciado lo va a decir. ¿Qué es n? Es el grado del polinomio. ¿Qué es r? Sería el error por truncamiento. Por ejemplo, en el ejemplo se dice, use un polinomio de Taylor de tercer grado alrededor de 1 para aproximar al logaritmo de 1.1 y encuentre el error máximo para esta precisión. La pregunta es acá, ¿quién es f de x según ustedes? ¿Quién va a ser f de x? Tenemos que encontrar estos datos, ¿cierto? Eso les decía. O antes, partamos por acá. ¿Tenemos n o tenemos r? ¿Qué dato nos da? ¿N o r? Tenemos Tenemos R, n. ¿no? Tenemos n, ¿no? Ya eso aparte les voy a explicar bien antes de que nos perdamos. Cuando diga grado del polinomio, en este caso dice tercer grado, significaría que n vale 3 en este caso. Ahí ya tendríamos ese dato, n vale 3. Cuando les diga tercer grado, cuarto grado, segundo grado, quinto grado, se refiere a n. Entonces n vale 3, el polinomio es de tercer grado. Alrededor de 1, dice. Cuando vean esa palabra de alrededor o aproximar a, les va a decir. En este caso se va a referir a x sub 0, quiere decir que x sub 0 vale 1. Ahora la función, en algunos casos puede ser que les dé la función de forma f de x es igual a 5x más 3 coseno de x, por ejemplo. O a veces les va a dar así, como en este caso. Logaritmo de 1.1, dice. 1.1 para nosotros sería el valor de x, ¿sí? Entonces, x podemos decir que es igual a 1.1. Como pueden ver, está indirectamente mencionado ahí. 1.1. Por tanto, la f de x va a quedar como logaritmo de x. Eso es lo que vamos a anotar también acá. Entonces, f de x va a ser igual a logaritmo de x. Esa es la función. Entonces, en el enunciado se lo puede ir viendo ya quién es x, quién es x sub 0, quién es n y quién es f de x. Ahora, como pueden ver, tenemos los tres datos y nos dio el grado de polinomio, lo que va a pedir encontrar. Y aquí lo dice, encuentre el error máximo para esta aproximación. Nos está pidiendo entonces R. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Y lo que les decía hace rato es que nos hubiese dado también este enunciado y, por ejemplo, les iba a decir, para un error de, ese sería el otro caso, sí, lo voy a remarcar acá para que entendamos.
El otro caso hubiese sido que también nos dé estos tres datos y nos diga que necesitamos para un error de 10 a la 8, por ejemplo, o a la 9 o a la 10. Encontrar el grado del polinomio. Eso les hubiese dicho la pregunta, encontrar el grado del polinomio. Entonces se refería a encontrar n. Entonces de esa manera tenemos que distinguir estos dos tipos de ejercicios, porque uno de los dos va a entrar, ¿sí? Uno de los dos les va a preguntar. O les va a preguntar encontrar r o encontrar n. En este caso, estamos haciendo el ejercicio 1. Para nosotros vamos a llamar como esto la 1, ¿sí? Este ejercicio precisamente se trata de eso, de encontrar R. El que vamos a ver a continuación, podríamos decir que va a ser el segundo. Lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿sí? Primero encargámonos de esto, cómo encontrar R cuando ya tenemos los tres datos más N. Entonces vamos a empezar por ahí. Pero antes de realizar los ejercicios, ¿se entendió esta parte? Esta parte de distinguir, porque de aquí tenemos que ya estar seguros qué vamos a realizar. Si entienden esto que he resumido acá, entonces vamos a poder entender lo que vamos a realizar el procedimiento. Ya sería simplemente seguir, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda en esta parte? ¿Podría volverlo a explicar? Que me perdí. Claro, podemos volver a explicarlo, ¿sí? Vamos a retroceder para eso un poquito. Bien, lo que tenemos que hacer es leer, como les decía, el enunciado. Aquí vamos a borrar también esta parte. Aquí, como les iba diciendo, lo que necesitamos nosotros es encontrar uno de los dos resultados, o n o r. Porque estos tres que he remarcado de verde siempre lo tenemos que tener enunciado. Y va a estar ahí de forma indirecta o a veces va a estar claro. Y tenemos que encontrarlo. Esto siempre va a haber, en otras palabras. Lo que puede ser que nos dé es n. Si nos da de dato el valor de n, me refiero al grado del polinomio, porque eso es n. Entonces lo que nos va a pedir encontrar es r. Eso es lo que nos va a pedir encontrar, r. Por tanto, estos otros cuatro datos ya deberían estar en el enunciado. Y esto es este caso. En este caso es este ejercicio que ya nos dan esos datos, pero tenemos que buscarlos. Empecemos a ver por acá, por la f de x. ¿Quién sería f de x para este caso? Aquí nos dice, use un polinomio de Taylor de tercer grado alrededor de 1 para aproximar a logaritmo de n 1.1. Esta sería la f de x. Todo esto. Podemos afirmar que la función entonces es logaritmo de x. Ese 1.1 es un valor, como pueden ver, es un valor. Entonces, esto sería el valor de x. Entonces, x va a ser igual a 1.1. Eso lo podemos ir anotando también acá. X va a ser igual a 1.1. Ahora, cuando les diga la palabra, en este caso, alrededor de, como dice acá, siempre se refiere a x sub 0. Entonces, esto sería el x sub 0, 1. Lo que tenemos que tener claro es que x y x sub 0 siempre son próximos. Es decir, si x vale 1.1, entonces x sub 0 les hubiese dicho que vale 1 o 1.2, pero siempre va a ser un valor próximo a x, porque de eso se trata el ejercicio de aproximarnos al valor exacto que sería f de x, pero nos vamos a acercar con una x sub 0, que va a estar muy próximo a ese resultado. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto vale n? N se encuentra acá. Use un polinomio de Taylor de tercer grado. Cuando les diga la palabra segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, se refiere a n. Entonces, tercer grado, entonces n igual a 3. Ahí están entonces los los cuatro datos. Y aquí nos dice, encuentre el error, encuentre el error. Entonces ahí ya nos está diciendo que encontremos R. Entonces, como les iba diciendo, este sería, podríamos nombrarlo como el ejercicio número 1 o el tipo 1, donde tenemos obviamente estos tres datos y tenemos n. Lo que nos pide es encontrar r. El otro caso sería, vamos a anotarlo acá como 2. También necesitamos de los tres datos que están de color verde, pero en este caso nos hubiesen dado de dato r. Por ejemplo, nos hubiesen dicho que r vale 10 elevado a la 5, por ejemplo. Ya nos están dando el error, como pueden ver, ya nos está dando el error. Lo que les va a pedir en ese caso es encontrar el grado del polinomio, que sería lo inverso a esto, ¿cierto? En este caso nos daba cómo encontrar r, en este caso ahora tenemos que encontrar n.
Entonces, esos son los dos tipos. Aquí lo mismo, ¿sí? Necesitamos de f de x, x y x sub 0. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué tipo tenemos? ¿El 1 o el 2? En otras palabras, ¿tenemos que encontrar R o tenemos que encontrar N? Y nada más, si entendemos esa parte, ya vamos a seguir simplemente los pasos. Gracias, ya la entendí. Muy bien, entonces veamos este primer ejercicio que es encontrar R, ¿sí? Se refiere a este tipo de ejercicio, encontrar R. Luego vamos a hacer el segundo. Entonces empecemos. Aquí en la lámina ya está lo que les acabo de explicar. Tenemos que hallar f de x, x sub 0, x. Estos tres siempre hay. N, en este caso, nos está dando de dato. Lo que vamos a encontrar es R. F de x va a ser el logaritmo de 1.1, como les decía, entonces se refiere al logaritmo de x. Esa es la función. X sub 0 se refiere a esta palabra que tiene alrededor de 1. Ya habíamos dicho que era 1. X va a ser siempre el valor que esté dentro de la función. Dentro de la función estaba este valor, 1.1. Entonces, ese es el valor de x. N se refiere al grado de polinomio, para este caso es 3. Lo que nos pide encontrar entonces es R. Recuerden que la fórmula de la serie de Taylor es todo esto, que depende del grado del polinomio. Entonces, ¿hasta qué lugar tendríamos que ocupar esta fórmula? Hasta el 3. Hasta la tercera derivada. Muy bien, hasta la tercera derivada, porque n vale 3. Muy bien. Eso es lo que tenemos que tener claro. Hasta ahí tenemos que encontrar. Todo esto va a ser el polinomio de x, no se olviden. Lo voy a remarcar así para que quede claro. Todo esto para nosotros va a ser el polinomio 3 de x. De esa manera lo podemos anotar. Por tanto, R de nx, ¿quién va a ser? Va a ser el siguiente término, que para nosotros va a ser el siguiente término, esto elevado a la cuarta derivada, perdón, esto elevado a la 4, y esto sería 4 factorial. Para nosotros esto sería R de 3, ¿sí? Y eso es lo que nos está pidiendo encontrar, R de 3x. Va a ser eso, todo este término. Y recuerden que la fórmula de R de 3 se trata de eso, ¿no? N más 1. Como N vale 3, entonces N más 1 es 4. A eso vamos a llegar, ¿sí? Esto es lo que estoy remarcando. Entonces, lo voy a borrar esto, lo que acabo de anotar. Lo que les decía es que tendríamos que ocupar hasta la tercera derivada. Ahí está. Lo que está de color celeste, como pueden ver, son las funciones y sus derivadas. Por eso lo puse de color celeste, para que se note que es necesario derivar para este caso. Y lo que está de rojo, como pueden ver, son los valores de x que ya lo tenemos, que es 1.1. Y lo que está de verde es el valor al cual queremos acercarnos alrededor, ¿cierto? Entonces, x sub 0 es 1. Entonces, como pueden ver, tenemos que encontrar estas derivadas, lo que está de celeste. F de x sub 0 lo vamos a tener fácilmente, solamente sería el logaritmo de 1, porque x sub 0 vale 1. Bien, ¿a qué vamos a irnos ahora? A derivar la función y reemplazar x sub 0, que sería 1, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, porque lo demás ya lo tenemos, los datos. Entonces, empecemos a derivar. Antes, quedemos bien en esta fórmula del resultado del truncamiento, R de X. Ya les decía que era N más 1. Y aquí necesitaríamos el épsilon, pero el épsilon no nos da en este caso. Cuando no les dé el épsilon, entonces pueden usar X sub 0. Entonces aquí vamos a usar en lugar de épsilon de X, X sub 0, ¿sí? Bien, entonces acá ya habíamos dicho que esta era la parte que tenemos que encontrar, que era la cuarta derivada, x menos x sub 0 elevado a la 4 sobre 4 factorial. De esta fórmula sale eso, ¿cierto? Bien, ya lo habíamos explicado eso. Entonces, lo que les decía, como no tenemos epsilon, vamos a asumir que es x sub 0, que sería para nosotros 1, el dato que ya conocemos. Y aquí está lo que les decía, la cuarta derivada, 4 factorial, x menos x a la 4. Esto sería r de 3x, lo que había remarcado hace rato acá, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que encontrar. Pero también vamos a encontrar el polinomio. Entonces, f de x es logaritmo de x. Su primera derivada, ¿qué va a ser igual? 1 sobre x. Muy bien, 1 sobre x. Aquí lo que nos puede demorar un poco son las derivadas, ¿sí? Lo de cálculo 1. La derivada de 1 sobre x, ¿cuánto es? Sería como x a la menos 1, ¿cierto? Lo que tendríamos acá. Y tendríamos que aplicar esa fórmula de la derivada que decía que sale n menos 1 por x
n más menos 1, mejor dicho. ¿Se acuerdan de esa fórmula de la derivada? ¿Cuánto saldría acá? Esta derivada. ¿Se acuerdan? ¿O lo repasamos un rato? Sí, porfa. Muy bien. Había una fórmula de la derivada. ¿Se acuerdan que cuando teníamos, por ejemplo, x elevado a la... Aquí, ¿con qué variable lo hacemos? Con b, ¿no? O n. Aquí era igual su derivada. ¿Se acuerdan de esa fórmula? N por N X. por X N por x sobre N menos 1. sobre n menos 1. Creo. Exacto. Eso era. Aquí esto es como si fuera x elevado a la menos 1, ¿cierto? Se lo puede expresar de esa manera. Entonces por eso les decía que esto va a venir adelante. Y esto, menos 1, se va a hacer menos 2. Por tanto, ¿cuánto quedaría? Ya lo vamos a anotar acá. Por tanto, quedaría sobre x al cuadrado, ¿cierto? De esa manera, porque menos 1 con menos 1 se va a hacer menos 2. Y eso significaría 1 sobre x al cuadrado. ¿Cierto? Sí, está bien. ¿Se entendió? Sí. Ya, vamos a ir entonces un poco más rápido para que no se aburran, porque lo de derivadas ya lo saben, ¿cierto? Ya han visto mucho sobre eso, entonces para no cansarlos, de ahí, pero sale de esas tablas de derivadas, ustedes tienen que ir derivando, siempre seguir esas reglas que han aprendido. A veces van a aparecer funciones con tipo cadena, van a tener que ir derivando. Vamos a seguir derivando, entonces esto, ahí está 1 sobre x al cuadrado, y ahora nuevamente la derivada de 1 menos 1 sobre x al cuadrado sería ¿cuánto? Positivo, x al cubo. 2x al cubo. ¿Hasta cuánto tenemos que derivar? Esa es la pregunta ahora. ¿Hasta cuánto tenemos que derivar? Hasta la cuarta. Hasta la cuarta para r, ¿cierto? Porque para r necesitamos hasta la cuarta derivada. Entonces derivamos de una vez, va a salir menos 6 sobre x a la 4. Bien, ya hemos derivado todo esto, pero tenemos que reemplazar, recuerden, x sub 0 en f de x. Entonces aquí yo ya lo voy a reemplazar. X sub 0. X sub 0 recuerden que era el valor de 1, entonces estoy reemplazando 1 en cada uno de estos términos. Y lo podemos ir calculando. En este caso va a salir 0, 1, menos 1, 2, menos 6. Como pueden ver ya tenemos las derivadas. Lo de color celeste, ¿se acuerdan que había remarcado lo de color celeste? Lo demás era x y x sub 0 que lo podemos anotar, les decía. Ya tendríamos estas derivadas, me refiero. Aquí lo había anotado, ¿cierto? Estas derivadas son las que no tenemos, les decía. Entonces ya lo tenemos, como pueden ver. Y ya lo tenemos resuelto como números. Acá no siempre les va a salir números enteros. Puede ser que les salgan números con muchos decimales. Tienen que anotarlos todos, ¿sí? Todos los decimales. Entonces ahí no tienen que aplicar ningún redondeo, tienen que anotar todo lo que les sale. En este caso salieron enteros. Ahora los demás valores ya lo tenemos, x y x sub 0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar simplemente. Ahí estamos reemplazando. La primera derivada salió 1. Acá primero f de x, perdón, es 0. La primera derivada es 1, ahí está. La segunda derivada es menos 1. Y esto es x menos x sub 0 elevado a la 1. 2 factorial. 2 factorial ¿a qué es igual? A 2, ¿cierto? ¿Saben qué es factorial, cierto? ¿O alguien tiene alguna duda sobre factorial? Factorial de un número, ¿a qué se refiere? Porque aquí estamos reemplazando ya. ¿Sí? A la parte más pequeña, eso lo podemos calcular en la computadora, ¿no, Betty? Sí, Más pueden rápido. calcular. Ajá, Claro, más rápido, ¿no? todo esto Eso. todo esto Ajá. lo vamos a calcular en la calculadora. Estamos Sí, acá en sí. la tercera derivada, sale 2, sobre 3 factorial era acá, pero ¿por qué estoy anotando 6? Porque 3 factorial es igual a 6. Recuerden que factorial simplemente es, ya sé que saben, pero lo voy a remarcar para que no quede duda, ¿sí? 3 factorial, ¿a qué se refiere? Se refiere a que tenemos que multiplicar desde 1 hasta esa cantidad, 1 por 2 por 3. Eso es 3 factorial, sería 6. Si fuera 5 factorial, sería multiplicar
1 por 2, por 3, por 4, por 5, que va a ser igual a 120. Y así, 4 factorial sería 1 por 2, por 3, por 4, que sería 6 por 4, 24. En la calculadora de todas maneras lo pueden calcular eso, ¿sí? Bien, solamente lo remarqué para que no quede dudas. Ahora acá, todo esto tendríamos que calcularlo ya poniendo en la calculadora. Yo lo hice aquí paso por paso. Y les va a salir este resultado. Tenemos que anotarlo con todos los decimales. Entonces, una vez que ya tenemos el resultado, ya podemos nosotros anotarlo y hacer lo siguiente. En esta siguiente lámina ya vamos a calcular R. Vamos a calcular acá R, ahí está. La cuarta derivada nos había salido menos 6. 4 factorial es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4, les va a dar 24. X es igual a 1.1, X sub 0 es 1. Todo esto elevado a la 4 le va a salir este resultado. Menos 0.25 por 10 a la menos 4. Eso es lo que nos da el valor de R. Lo que nos indica es que el resultado es preciso hasta el cuarto dígito decimal. Por esto nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Menos 4. Entonces, hasta el cuarto dígito decimal es preciso ese resultado. Y ahora aquí podemos anotar cuánto nos dio el polinomio de 3, que lo habíamos calculado en la anterior lámina, nos dio este resultado. Su R de 3X, que sería esto de acá, que acabamos de calcular, nos dio este resultado, con signo negativo. Lo que podemos hacer es calcular f de x para saber cuánto era el resultado exacto. El resultado exacto sería calcular el logaritmo de 1.1, lo que nos da 0.95, 31, 01, 79, 8. Este es el resultado exacto, como pueden ver, pero nosotros hemos calculado mediante la serie Taylor para aproximarnos con 1, recuerden, porque este es el valor exacto con 1.1. Aquí nosotros con esto estamos trabajando con 1, nos estamos aproximando con 1 y nos da este resultado. Como pueden ver, ¿hasta qué dígito es preciso? Aquí lo vamos a remarcar un rato esto. 0.9531 dice acá. 0.9531 hasta acá. 0.953 hasta acá, como pueden ver, hasta el cuarto dígito se puede ver que hay una buena precisión. Pero del cuarto dígito decimal ya es otro resultado. Aquí tenemos 3333, acá tenemos 101.798. Entonces, por eso es que nos dice que hasta el cuarto dígito decimal es preciso, ¿sí? De esa manera, entonces ya hemos encontrado R. Este sería el resultado, remarcarlo. En sí tendríamos que remarcar los tres, ¿sí? Mencionar que la función exacta es este resultado. Mediante el polinomio de tercer grado hemos obtenido este resultado por truncamiento. Y que su error, en este caso, es este de acá. Ahora podríamos nosotros encontrar el polinomio de 4, que simplemente sería la suma del polinomio de 3 más R de 3, es decir, estos tres valores. Pero no nos pide, ¿cierto? Pero aquí yo lo estoy calculando para que vean cuánto sale. Como pueden ver, nos estamos aproximando más. Sigue siendo preciso hasta el cuarto decimal, como pueden ver hasta acá, hasta el cuarto. Aquí lo voy a anotar. Hasta el cuarto decimal sigue siendo preciso, según al exacto. Esto nos da 0. Aquí nos pedía 1. Pero como pueden ver, se está aproximando más. En este caso, 0 está más cerca a 1 que este 3 del tercer polinomio. ¿Qué significa eso? Que mientras mayor sea el grado del polinomio, es decir, cuando sea un polinomio de 5, 6, 7, ya se va a ir aproximando más al siguiente decimal. Si le damos mayor grado de polinomio, se va a ir acercando ya a este decimal, al siguiente y así. Pero necesitamos un grado mucho mayor. Fíjense que con 4 aún no llega al cuarto, al quinto, perdón, decimal. Tal vez con un polinomio de 5 ya pueda ser esto 1. Eso ustedes ya pueden ir practicando, ¿sí? Pero de eso se trata. ¿Por qué he calculado acá el polinomio de 4? Porque vamos a calcular el error relativo, ¿sí? O el error real en este caso. Recuerden que el error relativo es igual a 1 menos el valor aproximado sobre el exacto. Entonces, el que va a ser más exacto para nosotros sería el polinomio de 4. Lo que voy a hacer es calcular el polinomio de 3, que ya lo tenemos, sobre el polinomio de 4, que lo acabamos de calcular, que simplemente era la suma de estos dos. Y podemos encontrar ahí su error. Sería de 0.26 por 10 a la menos 3. Entonces, ese es el error que existe entre el polinomio 3 y entre el polinomio 4, entre ambos resultados, ¿sí? Y ahí terminaríamos. El error relativo se lo considera hasta el tercer dígito. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta este ejercicio? Porque ahí terminaría.